Vamos a analizar ahora un poco los resultados que se han ido sacando del análisis individual de los edificios y comparativo entre edificios. Vamos a ir recorriendo pues un poco una breve introducción, la identificación y selección de edificios, cómo se han obtenido los datos, que ya la ha ido comentando mi compañera, y un análisis individual de cada edificio y la comparativa por tipologías. He cogido dos ejemplos de grupos de oficina y grupos de centro de salud, pues un poco para ir comentando el tipo de gráficas o el tipo de análisis que hemos ido realizando. Y por último, pues unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones pues, para esos grupos analizados. Esta parte se encaja en el paquete 3 de monitorización de consumos eléctricos y podemos dividir en dos fases. Una que nos encontramos cuando concedieron el proyecto, pues el hándicap de para poder hacer un estudio necesitamos como mínimo un año vista de haber obtenido los datos de edificios. Teníamos muy corto plazo, entonces nos tuvimos que basar en una plataforma ya existente, que es la de Blau, en el que le pudimos ir enviando los datos de contadores y ir registrando ahí esos datos para tenerlos almacenados para en un futuro utilizar la plataforma desarrollada en el marco del proyecto, que fue desarrollada por CITIC, y en paralelo realizar una serie de herramientas de cálculo para el análisis de esos datos y obtener ciertas conclusiones. Entonces, el listado de edificios monitorizados pues son, como ha dicho mi compañera, 14 oficinas, 10 centros de salud, 3 polideportivos y 2 de ocio, total 29 edificios. Y los ejemplos que he traído aquí los he dividido en dos grupos, uno de oficinas, 5 edificios de oficinas con esas superficies de metros cuadrados útiles y 5 centros de salud. Los datos en los que se inició la monitorización fueron del 1 de enero del 2015 y tenemos datos ya pues, hasta mayo, hasta el día de hoy. Aquí es un poco reseñar un poco la obtención de los datos. Los datos primero se descargaron en Blau y después se utilizaron a través de nuestra plataforma. La recogida de datos, como ha dicho mi compañera, se basa en una interrogación de los contadores. En ciertos contadores tienen modem integrado, con lo cual eso es muy fácil, es simplemente obtener los datos para poder interrogar a ese contador. En otros hemos tenido que instalar un cierto modem y configurarlo para que envíe los datos. Ahí tenemos la ventaja de que el envío lo podemos configurar casi a tiempo real, es decir, constantemente podemos ir viendo el consumo a tiempo real. En el caso de que tiene la compañía el consumo integrado, se interroga por GSM y ahí te descargan la curva de consumo pues cada día. No se suele hacer o cada 6 horas, como mucho. Aquí es el esquema. Se basan, pues, primero son todos los contadores de los 29 edificios. Se recogen los datos o bien a través de la infraestructura nuestra que fuimos creando o bien con la plataforma. Todo esto nutre pues tanto la plataforma de CITIC, con la que podemos analizar ya los datos más detenidamente, y una serie pues de herramientas que creamos para poder un poco encaminar el análisis como para obtener conclusiones. Vamos a empezar un poco explicando qué tipo de análisis hemos hecho individual sobre cada edificio, es decir, las fases fueron primero un análisis pormenorizado de cada edificio, de sus consumos, pues se hicieron pues tanto análisis de cuarto horario, por franja laboral y no laboral, es decir, identificando en qué horarios de trabajo tiene el edificio, qué horarios están fuera, diarios, semanales, mensuales, en ciclos de 4 semanas y anuales, un poco las distintas gráficas que estuvimos analizando. Todo ello se hizo realizando ya de cara a la comparativa entre edificios, pues normalizándolos o bien en función de la ocupación o en función de la superficie activa, en el caso de la que tuviéramos, es decir, la superficie que hay climatizada o uso del edificio, o bien si teníamos esa carencia de datos, pues en función de la superficie útil del edificio. Se hicieron comparativas con variables climáticas, es decir, con temperatura exterior del edificio, humedad, etcétera, que se fueron descargando también de páginas de meteorología. Posteriormente,
pasado el análisis de consumo, se hizo un análisis de potencia y de la facturación, se introdujeron las distintas facturas, las distintas tarifas, la 3.1a, la 3.0a, la 6.1, etcétera, para simular lo que es el coste de cada factura eléctrica y poder intentar optimizarlo. En eso se basó el análisis de la potencia, intentando obtener la potencia en función de las franjas horarias en que se consumía la energía. Se hizo un análisis de potencia para optimizar con las penalizaciones, considerando las penalizaciones que te aplica la compañía eléctrica cuando te pasas de la potencia contratada, cuál sería la potencia óptima para reducir el precio de la factura eléctrica. Y en eso pues se sacaron esas potencias óptimas y se enviaron a los distintos edificios. En algunos no tenía mucho sentido porque está muy optimizada, con lo cual el ahorro era muy poco y ese no se hizo, pero en otros, como ha comentado mi compañera, era bastante significativo. Y ese patrón lo hemos encontrado en bastantes edificios, es decir, el volumen de ahorro, si montamos en 10 años, pues puede ser muy, muy considerable. Y por último, se hizo una estimación del consumo de climatización del edificio, es decir, en función de los consumos cuarto horarios e incluso ya a lo largo de los periodos mensuales, se intentó obtener una estimación de lo que se gastaba en calefacción o en refrigeración en el edificio. Empezamos con un poco el análisis individual. Esto es simplemente una gráfica de los consumos diarios totales, o sea, aquí no está homogenizado, de un edificio. Y aquí pongo un poco para de ejemplo, pues, qué se puede obtener. Por ejemplo, aquí se ve que en junio, estamos hablando del mes de junio, cuando se inicia el periodo de encender la climatización en el edificio. Aquí se ve cómo se mantiene una curva muy constante, más o menos, en consumos, y de repente empieza a haber una subida muy alta que se repite a lo largo del mes de julio y eso. Entonces, con este tipo de encaje se puede detectar cuándo se enciende la climatización, cuándo no, y se pueden estimar sus costes de consumo. Esto es lo mismo, aquí estos también son datos reales de otro edificio, en el que se ven los consumos por meses. Se ve claramente, pues como es normal, que esto tampoco hace falta mucho estudio, de que los consumos máximos están diciembre, enero, febrero, marzo, baja en abril, mayo, junio, vuelve a subir bastante significativamente en julio y agosto y parte de septiembre, y luego baja otra vez en noviembre. Es un poco el ciclo que suelen tener los edificios situados en Málaga, con el clima de Málaga. Esto es un análisis de curvas de ciclos de 4 semanas, en las que se ve cómo en los edificios de oficina, como es claro, el bajón de consumo que se produce los fines de semana. Esto es muy interesante, pues, para detectar anomalías pues del tipo que te puedes encontrar de cuando se hace la limpieza del edificio, se deja el aire acondicionado puesto, y eso estamos haciendo herramientas, pues, para detectar cuánto supone todas esas anomalías a lo largo del año en términos de dinero, para intentar concienciar también a los edificios. Por eso es bastante interesante este tipo de curvas, porque homogeniza a lo largo de los meses los fines de semana, para poder comparar, pues, cómo va variando los consumos a lo largo de los meses. Estas son también curvas que se han utilizado semanales, se ve también el bajón rápido de consumo, y que nos han servido muy bien para saber el patrón de funcionamiento, por ejemplo, los edificios de oficina, es decir, cómo se consume el lunes, el martes, el miércoles, hasta pasar la semana. Aquí se ve muy claro, esto es el consumo anual, pero acumulado por días de diario. Es decir, se ve claramente como en los edificios de oficina este patrón se suele repetir. Los lunes hay mayor consumo, los martes va bajando, el miércoles baja más, y ya el jueves y el viernes más drásticamente. Entonces puede ser que la gente o se va cansando a lo mejor de trabajar y cada vez trabaja menos, o hay más eso, pero más bien parece ser que es por la climatización. Es decir, te encuentras cuando empieza la jornada el lunes, pues un edificio frío o caliente, y entonces hasta que se calienta o eso repercute un poco con la inercia. Aquí se refleja un poco la inercia que tiene el edificio, quizá. Estas son curvas que se han obtenido para comparar lo que hemos dicho de variables climáticas, temperatura, humedad exterior, con el ciclo de consumo diario en franja laboral, es decir, con los horarios de trabajo, y en franja no laboral.
5 minutos. Bien, aquí se ve otra vez, estamos en junio, como el inicio de la parte de climatización, de la calefacción, es decir, de la refrigeración, incide sobre el consumo. Es decir, se empiezan a disparar, y eso parece que en Málaga, por lo menos en los edificios que hemos estudiado, sucede cuando la temperatura exterior mínima, aquí se ven las temperaturas mínimas, la media y la máxima que hay fuera del edificio. Entonces, sucede cuando la mínima empieza a rondar el torno del 21 grados y la media en torno a los 26. Cuando se empiezan a superar esos valores, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, la gente empieza a poner la calefacción, o sea, el aire acondicionado. Entonces, esto se ha ido haciendo pues para todos los edificios individualmente. Se han hecho también comparaciones de consumo en el ciclo de 4 semanas. Entonces, aquí se ve muy claramente cómo el consumo, este es el consumo de abril, que es un mes de muy bajo consumo, donde no suele haber uso de calefacción o refrigeración. Aquí se ve enero, un mes de consumo de calefacción, y se ve julio, que es, como veremos más adelante, el consumo máximo de electricidad debido al aire acondicionado en Málaga. Málaga tiene mucho más demanda de aire acondicionado que de calefacción, como es normal. Bueno, esta es la zona de Campanilla, que está más en el interior y también tiene bastante demanda de calefacción. O sea, no están muy bien los edificios a veces acondicionados. Esto es lo que ha enseñado antes mi compañera, que es pues la estimación entre el consumo de iluminación y fuerza y los consumos de calefacción y refrigeración. Bien, en lo del análisis individual de edificios se ha hecho también pues la obtención de la potencia óptima. Se han empleado las variables para los 3 tramos de potencia y se obtienen, pues este es un caso real, por ejemplo, también pues un ahorro de 6.800 euros, es decir, 68.000 euros en los 10 años, que parece que no, pero es significativo y amortiza considerablemente lo que es el presupuesto de monitorización. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de comparativa entre edificios, que es aquí se han normalizado los consumos en función de las superficies útiles y se han comparado distintos edificios. Se crean los pares de edificios en función de su uso, sus características, que sean homogéneas para no mezclar, se normalizan y esto nos sirve pues para obtener el rango de valores de consumo entre edificios pertenecientes al mismo par, es decir, cuánto suelen consumir al año los centros de salud, cuánto suelen consumir al año las oficinas, y detección de anomalías, es decir, cuando los edificios que se salen de su par es que suelen tener anomalías. Entonces, estos son pues consumos reales en el periodo de las 5 oficinas de este grupo. Pues en un año y medio han consumido 135.500 kilovatios hora, 175.000. Estos son los centros de salud, el consumo total de los centros de salud. Se ve que es muchísimo mayor, como es normal, pues son más grandes también. Estos son parámetros todavía no homogenizados, en torno a 269.000 kilovatios hora. Aquí ya se han empezado a homogenizar, y toda la dispersión que había antes se ha reducido considerablemente. O sea, las oficinas se ve que se comportan en el mismo rango, en torno a 40 kilovatios hora por metro cuadrado al año y 54 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Si hacemos el mismo caso en los centros de salud, se mueve en una horquilla de 90 a 100 kilovatios hora metro cuadrado al año para el 2015. Bien, aquí lo que dijimos, los meses de mayor consumo máximo, son julio. Además, sido en todas las oficinas, salvo esta, que es esta tiene placas solares. Veremos todo cómo esta le introdujimos en el grupo sobre todo para comparar el distinto comportamiento que tienen edificios normales que se nutren solo con el suministro de eléctrico y otras que tienen el aporte de las placas solares. Esta tuvo el consumo máximo en octubre. Bien, el consumo mínimo en Málaga es casi matemático en abril, es cuando se consume menos. Quizá este se salió un poco y fue en mayo, pero vamos, muy, muy parejo para abril y mayo. En los centros de salud, más de lo mismo. Julio el máximo consumo y abril el mínimo consumo. Salvo uno que este sí es un poco un caso a estudiar, que puede ser que fue noviembre. Es un poco, pero vamos, abril también está muy cerca. Aquí se hicieron pues los días de mayor consumo, el consumo máximo diario anual
por metro cuadrado también, homogenizado, y indicando pues lo que es el día de mayor consumo. Lo mismo con los centros de salud, también se fija el 20 de julio, el 22 de julio, llegando incluso pues a 0,80 kilovatios hora diarios por metro cuadrado. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Se hizo también, aquí se ven comparativas de los distintas oficinas, es decir, la oficina 1, la oficina 2, el edificio oficina 3. Se ve rápidamente el consumo máximo mensual en verano, invierno, otoño y primavera para las 5 oficinas. Se ve claramente cómo se destaca el consumo máximo en verano, salvo en este edificio por el tema de las placas solares. Es todo muy homogéneo. Estos también son valores normalizados. Lo mismo, este ya fue un consumo promedio, el otro era máximo, este es promedio. Es decir, el promedio de consumo mensual pues es en torno a 4,5 kilovatios hora metro cuadrado. Lo mismo se hizo en los centros de salud, y en los centros de salud sí se puede notar cómo la dispersión es mucho mayor, es decir, la diferencia entre el consumo en verano es muchísimo más alta que en las demás estaciones del año. El consumo promedio sigue la misma tónica, es decir, una gran diferencia de consumo entre verano y los demás, al contrario que en las oficinas que estaba más regulado. Aquí en estas gráficas se pueden ver comparativas del consumo de climatización anual, es decir, el porcentaje del gasto de climatización respecto al consumo total. Y estamos viendo que en oficinas pues, se mueve en una horquilla de entre el 10 y el 25% del consumo anual se destina a climatización del edificio en oficinas. De ese 25%, pues el porcentaje de refrigeración respecto al de climatización es superior al 60% en unos edificios, o incluso ya llegando al 100%, porque no tienen calefacción o no la ponen. Si hacemos lo mismo en los centros de salud, vemos que aumenta considerablemente el porcentaje de climatización respecto al consumo total. En el otro estábamos del 10 al 25%, en los centros de salud estamos del 30 al 45% del consumo total del edificio. En cuanto a refrigeración, lo mismo. Aquí sí se mantiene parecido a las oficinas, con un consumo de refrigeración superior a un 60% respecto a la climatización total. Es decir, la calefacción es un 40 o un 20 o supone mucho menos. Bien, esta comparativa de edificios también nos permite detectar las anomalías que se producen entre los pares, es decir, para eso se utilizan la obtención de consumos en la franja horaria laboral, es decir, en horario de trabajo, en horario no de trabajo, se comparan los consumos diarios promedio y mínimos para obtener mínimos muy altos, y se comparan también los consumos en fines de semana y se detectan anomalías de consumo en edificio de esta forma. Esta es una gráfica pues, de comparativa del consumo mensual total de las oficinas a lo largo de los meses, que esta la ha enseñado ya mi compañera. Esta es el consumo, pero el consumo total de los centros de salud. Se ve como es mucho más marcada la curva de refrigeración con respecto a las oficinas. Aquí se compara el consumo mensual en horario laboral con respecto a la temperatura, y aquí se obtiene el porcentaje del consumo laboral respecto al total. Esta es una gráfica que nos sirve muy bien para detectar anomalías, es decir, cuando este porcentaje es bajo con respecto a los demás es porque se está consumiendo bastante energía fuera del horario de trabajo, lo cual se pueden aplicar medidas para reducir. Esto es lo mismo para los centros de salud en el horario que se estableció de 8 a 8 de la tarde, que es cuando más o menos los gestores nos dijeron que estaba en funcionamiento. Se hizo las mismas gráficas y obtener lo mismo. Al final, al cabo del año del periodo, se obtiene lo que es consumo en horario laboral y consumo en horario no laboral, el porcentaje. Aquí se ve como claramente en este es muy alto el consumo fuera del horario laboral. Esto es debido también a lo de las placas solares. Es decir, bastante porcentaje del consumo en horario laboral se reduce con la utilización de las placas solares, que además su máxima producción es en ese horario. Lo mismo en los centros de salud, se vio alguna anomalía, por ejemplo que tenía un consumo bastante alto fuera del horario no laboral, con lo cual hicimos una auditoría sobre este edificio para obtener a qué se trataba.
Y otro tipo de gráficas pues, que se han usado, pues los consumos mínimos, que te detectan, pues este edificio pues tiene problemas porque tiene un consumo muy alto, el mínimo consumo diario es muy alto con respecto a los demás, cuando su promedio es muy similar. Pues este tipo de gráficas son las que se han utilizado pues para detectar, se han ido utilizando para detectar las distintas anomalías. Fin de semana, que se ven pues edificios que se les ha reportado un consumo excesivo en fin de semana y pues eran debido a temas nimios como que se han dejado la calefacción puesta y el gestor pues ya ha incidido y ya se ha corregido para el siguiente mes. Aquí se ve pues lo mismo a lo largo de la semana. Esto es el inicio pues del periodo de calefacción y poco más. Un poco como conclusiones. Pues, ¿qué nos permite el análisis individual del edificio? Pues profundizar en el funcionamiento real del edificio, es decir, podemos detectar incluso sin que nos digan la jornada laboral, el uso de los sistemas de climatización y muchos más parámetros que no, de la vida del edificio. Permite conseguir importantes ahorros. El análisis de potencia ha demostrado que podemos, en la gran mayoría de los edificios estudiados, se ha conseguido unos ahorros muy grandes de factura. Detecta consumos anómalos y permite una comparativa temporal consigo mismo, es decir, el edificio aplica a lo mejor medidas de ahorro energético o cambia sus usos y comparándose con sí mismo a lo largo de los mismos periodos permite establecer si están siendo eficientes o no, o si hay algo anómalo. El análisis comparativo pues nos permite definir rangos de consumo y valores de comportamiento de patrones de edificios, que son muy interesantes pues para obtener sobre todo el coste de explotación, que es algo que se deja obvio cuando construyes un edificio, te cargas solo metes el hincapié en el coste de construcción y ya está, pero obvias el coste de explotación, que es bastante considerable y va a repercutir sobre el mismo usuario que la ha comprado. Y permite comparar pues, distintos grupos para evaluar la efectividad de las medidas de eficiencia energética. También permite detectar edificios enfermos o que tengan un mal uso de sus instalaciones, es decir, pues que tengan uso de climatización cuando no es necesario o otro tipo de comportamientos. Luego ya, pues como otras conclusiones alternativas, pues un poco lo que hemos dicho, una mayor dispersión en los grupos de oficinas que en los centros de salud, los rangos de consumos anuales homogenizados y en la climatización, pues lo que hemos remarcado, del 60% de climatización se dedica a refrigeración y entre un 10 y un 25 del consumo total del edificio de oficina es climatización respecto al total. Y poco más. Gracias por su atención.